El conjunto de edificios de la manzana histórica de Viedma constituye el emblema de la ciudad como la referencia más antigua de lo que fue primero la capital del territorio de la Patagonia y después el asiento de las autoridades de la gobernación del territorio de Río Negro. Sobresale allí la torre del Colegio Salesiano, con las esferas de su reloj orientadas hacia los 4 puntos cardinales. La maquinaria del reloj, fabricada en 1887, estaba detenida en el tiempo, sin funcionar desde hacía varios años por falta de mantenimiento. En el marco de los festejos por la capitalidad de Viedma, las gestiones del legislador justicialista Pedro Pesati, con el respaldo del gobernador Alberto Beretilnec, hicieron posible la contratación del relojero Javier Oscar Ahumada, radicado en La Plata y experto en la reparación de este tipo de aparatos monumentales. Bueno, es un reloj muy antiguo, ya que este reloj fue instalado con la creación del edificio. Es uno de los más viejos de la Patagonia, el más viejo de la Patagonia en realidad. Y bueno, posee muy buen mantenimiento, se lo encuentra muy aceptable para que se prolongue mucho más en el tiempo. Y como desafío mío era ponerlo en marcha. Hoy me encuentro satisfecho porque al primer momento parece que todo va sobre ruedas y yo creo que en una semana lo voy a poner en funcionamiento. Para regocijo de los habitantes fundamentalmente, que eran quienes querían ver este patrimonio histórico que poseen en funcionamiento. Y agradeciendo que no fue necesario cambiar la máquina, porque en un primer momento pensábamos poner una máquina eléctrica que le hace perder toda la esencia al edificio. Entonces, bueno, logramos poder recuperar la misma máquina que dio ese sonido tan armónico de las campanadas que se encuentran en la parte más alta de la torre y que alguna vez han escuchado los habitantes de Viedma y hoy lo van a hacer sus descendientes. Me hice presente en la ciudad hace más o menos un mes atrás, en donde el señor Pesati me pidió que viera la máquina para ver qué posibilidades había de recuperar su marcha. Él me propuso que si estaba en mis posibilidades de recuperar esta máquina, que quitara los elementos dañados, los llevara a General Villegas y a la ciudad de La Plata, de donde yo provengo, y los hiciera nuevo con las características de los fabricados en esa época, ¿no? Acercándonos a su mayor igualdad posible. Retirando estos elementos, que fueron 7 elementos de la máquina, que son los engranajes del tren de rueda, un engranaje que se llama rueda de escape y una hoz que se llama ángora, que es el espaciador del tiempo. Esos elementos eran los que tenían el desgaste por lo cual el reloj no funcionaba. Al llevármelos a la ciudad de La Plata, a mi taller, para poder lograrlos con la precisión mejor posible, bueno, hoy estamos de nuevo en la ciudad de Viedma, lo hemos armado ya y hemos logrado un movimiento primario que es el movimiento de asentamiento de las piezas nuevas. Tanto las piezas como los bujes deben lograr un movimiento libre, sin trabas, cosa que la oscilación del péndulo se prolongue en el tiempo y no se detenga a los 2 días o a los 3 días. La marcha de este reloj es una marcha que debe durar 7 días como mínimo, recomendándose la carga cada 5 días. Este es un reloj de características alemanas, si bien fue armado en la ciudad de Rosario, creo, en Argentina, todas las características son de una construcción alemana.
Es un reloj que está hecho en bronce, en acero y en fundición. Tiene dos motores. Un motor que es para la parte de la cuerda, que es la que le da la oscilación al péndulo, y un motor que es la que le da la parte de funcionamiento a la sonería. La sonería te cumple la función de sonar a la hora indicada con los golpes de campana que la hora marca, ¿no? Indica. Este es un reloj que no tiene la sonería de la media hora, que es de un solo golpe. Solamente posee la sonería de las horas. Pedro Pesati, un vietmense que representa al pueblo de Río Negro en el Parlamento Provincial, observó personalmente los trabajos de reparación del reloj y nos dejó sus reflexiones. El reloj, la manzana histórica, la torre del reloj, sin duda son los principales íconos que tiene nuestra ciudad. Resumen y sintetizan gran parte de la historia de nuestra comunidad, pero por sobre todas las cosas, ya en estos tiempos, son un gran símbolo, y como todo símbolo, se están resignificando de manera permanente y sirven para explicar no solamente cosas que tienen que ver con nuestro pasado, sino también que nos sirven para explicar las cosas del presente. Ese es el valor que tiene un símbolo, ¿no? La posibilidad de reconocernos como comunidad en ellos y a partir de ese reconocimiento ir buscando, hurgando en ellos respuestas que hacen a muchas preguntas que cualquier comunidad se hace respecto a su identidad, a por qué es como es, a cómo imagina su futuro, qué sueños tiene, qué cosas puede ir urdiendo a partir justamente de esas marcas que el pasado ha dejado y que, como digo, con la fuerza de un símbolo se presenta a los ojos de quienes somos contemporáneos hoy y está en nuestra capacidad justamente de saber aprovechar eso que los símbolos nos devuelven. Por eso que es una obligación nuestra conservar estas estructuras que tienen además una gran acumulación de relatos y que son relatos que se fueron estableciendo a partir de esa característica simbólica que tienen estos edificios. Hay muchos relatos que circulan en torno a ellos y en la búsqueda de esos relatos está no la historia, sino la identidad de una comunidad y de un pueblo. Entonces, por eso cuando hablamos de patrimonio tenemos que pensar sobre todo en la fuerte carga simbólica que tiene. No tiene que ver con la historia, tiene que ver con la cultura en un sentido amplio que incluye también la historia. Hay que pensar que fue un servicio público para la comunidad, nuestra comunidad, cuando era muy difícil que una persona pudiera tener un reloj en su casa. Entonces, yo hace un rato pensaba, ¿cuántas veces habrá visto esta torre para saber la hora mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres? Quizás mis propios padres, mi madre y mi padre, se habrán puesto de acuerdo en alguna cita, cuando eran novios, mirando la torre de los Salesianos. Entonces, para quienes somos hijos de la ciudad, esto nos permite justamente crear esos relatos que necesitamos para explicar por qué somos como somos y poder transmitirle también a nuestros hijos por qué estamos en este lugar. La decisión gubernamental y el trabajo artesanal lograron que la manzana histórica de Viedma, símbolo de la identidad de esta antigua ciudad patagónica, recuperaran parte de su esencia. El reloj de la Torre Salesiana volvió a señalar el paso de los minutos y las horas. El reloj volvió a ser protagonista de la historia.